hablando un poco de la infección por coronavirus B19, este virus nuevo de una familia de virus ya conocidos, los coronavirus, que son causa habitual de faringitis o cuadros virales inespecíficos. Este coronavirus nuevo que surge en China a fines del año 2019, que pronto se expandió a través del mundo, generando lo que la Organización Mundial de la Salud definió como pandemia. Esto es cuando esos brotes afectan muchos países. Este coronavirus tiene una forma de transmisión que es a través de las gotitas respiratorias que uno al hablar o al toser despide. Esas gotitas van a contener el virus, pronto van a caer hacia las superficies. Entonces la forma de transmisión va a ser, por un lado, el paciente, la persona que está cerca, a menos de 1 metro, esa gota va a tomar contacto con la mucosa de la otra persona, provocando el contagio. Y una forma más importante tal vez es la forma de la transmisión por contacto. Esa gota de una persona enferma que se colocó, por ejemplo, sobre una superficie, viene otra persona, la toca y se lleva la mano con ese virus hacia las mucosas, y es cuando se produce el contagio. De aquí es el alto poder de transmisión que tiene este virus y la gran cantidad de afectados que provocó. Y por eso remarcar la importancia de las formas de prevenir la infección es el lavado de manos con agua y jabón común, con soluciones de alcohol al 70%, y lo que llamamos el distanciamiento social, esta necesidad de estar separados 1,5 metros una persona de otra en lugares públicos, lugares cerrados, en salas de espera, por ejemplo. En el 80% de los casos, los pacientes van a tener síntomas muy leves a moderados y solo el 20% va a tener las formas graves de neumonía. Y del 5% de esos pacientes van a requerir de la internación en salas de terapia intensiva con cuadros sumamente graves. Esto es importante porque a esta combinación de alta transmisibilidad y cuadro clínico del paciente es la causa por la cual los sistemas públicos de salud, públicos y privados, a lo largo del mundo fueron sobrepasados por la cantidad de pacientes que tuvieron que darle respuesta. Y esto tiene que ver un poco con cuál es la forma de pelear contra esta pandemia. Y es la forma de pelear contra esta pandemia mediante las medidas que se toman, ya sea el distanciamiento social, las cuarentenas, que hoy prácticamente la mitad del mundo está en cuarentena, las medidas de higiene respiratoria, esto de toser sobre el pliegue del codo, por ejemplo, las medidas de higiene son las que van a evitar que esa cantidad de casos sea tal que los sistemas de atención de salud se sobrepasen y colapsen. Pero esta infección afecta principalmente a personas mayores de 65 años, ¿sí?, donde se ha encontrado una mayor mortalidad, y personas con factores de riesgo. Factores de riesgo son la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar, los diabéticos, los pacientes con inmunocompromiso, los pacientes que toman alguna medicación para controlar otras enfermedades que hacen que bajen las defensas y se transforman en pacientes con déficit inmunológico. Esos pacientes son a los que hay que dirigir la mirada, son los pacientes que hay que cuidar y los pacientes en los que el virus ha mostrado una mayor mortalidad. Hoy la mortalidad a nivel global ronda entre el 2 y el 10% dependiendo de los países, pero esto tiene que ver también con la cantidad de casos detectados. Se sabe que no todos los casos fueron detectados, digamos, hay pacientes que cursan con síntomas muy leves a los cuales seguramente no se le hizo el test y no cuentan esto en las estadísticas. Y también esta mortalidad más alta tiene que ver con aquellos grupos o aquellas ciudades donde tienen población con mayor edad. Uno es la PCR, que es lo que se hace hasta el momento, que es el paciente que tiene síntomas, que tiene un cuadro respiratorio, al que se le hace una PCR mediante hisopado nasal, hisopado nasofaringeo. Eso se manda a evaluar y lo que se detecta es el material genético del virus específicamente. Entonces, además de ese hisopado que va a medir el ácido nucleico del virus específicamente, vamos a tener
unos test nuevos que van a medir anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas que el sistema inmunológico del ser humano desarrolla frente a la presencia del virus. Y eso nos va a servir entonces para saber si la persona tuvo o no tuvo coronavirus, y también nos va a acercar un poco si la infección es reciente o la infección es pasada ya con un tiempo mayor de desarrollo. Cuando hablamos de definición de caso de coronavirus, hay que aclarar que esto tiene que ver con una dinámica de desarrollo epidemiológico continuo. Hoy por hoy, en Argentina, la definición de caso sospechoso tiene que ver con un paciente que tenga fiebre o más de 37 grados y medio, más dolor de garganta, falta de aire, tos seca o aparición súbita de una alteración en el olfato y en el gusto. Esto se llama anosmia y digeusia. Y eso se ha demostrado que está relacionado en los datos que tenemos de estudios de grandes poblaciones, como en China, Estados Unidos, donde hubo evaluación de gran cantidad de pacientes, demostró que esos síntomas eran indicadores de infección por coronavirus. La infección por coronavirus tiene dos etapas. Una etapa que está directamente relacionada con la infección viral en sí. Entonces, en ese caso, los fármacos útiles serían fármacos que actúan directamente contra el virus. Y en ese sentido hay desarrollos de drogas nuevas, una un poco más avanzada con algunos resultados alentadores, pero todavía es precoz decir que puede ser útil o no, y otras drogas viejas que se utilizaron en otras infecciones virales y que puedan llegar a ser usados, y esto ya con un poco más de reserva en cuanto a los resultados. Pero ese virus en el organismo desarrolla y desencadena una respuesta inflamatoria, que es la respuesta que va a desarrollar el sistema inmunológico del ser humano frente a la presencia del virus. Y eso, en los cuadros más graves, se ha demostrado justamente que el cuadro grave tiene que ver con esa respuesta inflamatoria, o esa cascada, tormenta inflamatoria que se desencadena frente a la presencia del virus. En principio, uno creería que una vacuna útil podría estar lista entre 12 meses y 18 meses. Varios grupos de trabajo que ya inician las pruebas en seres humanos. Una vacuna, el grupo de trabajo refiere que podría estar lista en principio si todo es favorable para septiembre, cosa que habrá que esperar datos. En principio uno creería que una vacuna lista puede estar para dentro de un año y medio. Entonces hoy, en resumen, estamos frente a un virus de una familia conocida, pero con una presentación y una dinámica muy nueva que estamos aprendiendo día a día, para los cuales no existe un tratamiento efectivo, para los cuales no existe una vacuna efectiva, pero sí sabemos que nuestro objetivo de aplanar la curva, o sea, de disminuir el número de casos, está siendo efectivo. Por lo pronto, las medidas de higiene, las medidas de distanciamiento social y continuar con la cuarentena, dependiendo de cómo vaya evolucionando la curva epidemiológica, tienen sentido en este contexto.